¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar la clase número 3 de neuropsicología, donde vamos a hablar de algunas características de las que ya venimos hablando del sistema nervioso y de organización psicomotriz. En el módulo 1.3 del aula virtual vas a poder ver más contenido, más material adicional a los videos que vas a ver hoy. La clase de hoy a nivel de los videos va a estar dividida en dos videos, en dos secciones. En la primera vamos a hablar de algunas características del sistema nervioso y en la segunda de organización psicomotriz. Esta primera parte tiene la modalidad de captura de pantalla, es decir, vas a ver pantallas, te vas a salvar de verme por un rato. ¿Y por qué elegí esta modalidad? Porque algunos temas ameritaban la visualización gráfica, por lo cual me pareció la manera más conveniente de presentar esos temas. Ameritaba realmente este tipo de recurso informático. Bien, como te decía, el recorrido de la clase de hoy tiene que ver con sistema nervioso, sinapsis, especialización hemisférica, organización psicomotriz, que va a estar en el segundo video, y neuronas espejo. Vamos a hablar un poquito más de sistema nervioso, de neuronas y de sinapsis. En realidad, yo estoy retomando el tema neuronas, sinapsis, que ya fueron vistos por ustedes en la materia anterior a esta, en biología. Realmente esto ya está visto. Yo lo estoy retomando porque creo conveniente que ustedes refresquen este conocimiento, pero les pido que lo refresquen realmente de una manera mucho más intensa y extensa de lo que lo vamos a ver acá. ¿Qué es una neurona? Una neurona es una célula particular del organismo especializada. ¿Por qué particular? Porque es ultra especializada en transmisión de información e integración de información. Acá podemos ver un esquema típico de una neurona donde se ve un cuerpo neuronal con sus dendritas, sus prolongaciones citoplasmáticas, llamadas dendritas, y una prolongación alargada, que a su vez también tiene sus dendritas. Esta prolongación alargada se llama axón, que está envuelto en lo que se denomina vaina de mielina. ¿Sí? Esto es lo que se conoce y se clasifica como neurona multipolar. Acá tenemos lo que se denomina neurona bipolar y esta es una neurona unipolar, falsamente bipolar, pero en todas podemos encontrar un cuerpo con sus prolongaciones llamadas dendritas, una larga prolongación, mucho más larga que las dendritas, que se llama axón, que a su vez tiene sus dendritas, y es a partir de las dendritas donde se produce lo que conocemos como sinapsis. ¿Qué tenemos en el cuerpo neuronal? O sea, en el cuerpo neuronal, tenemos un núcleo con todo lo que ya conocemos como organelas citoplasmáticas. Mitocondrias, retículo endoplasmático granular, retículo endoplasmático liso, etc. Ribosomas libres, ribosomas en el retículo endoplasmático granular y ribosomas libres. Parte de las organelas. Dentro del núcleo, donde está el material genético, el pool genético de la célula, todo lo que ya conocen. Las dendritas, como prolongación citoplasmática del cuerpo neuronal, todo esto, y también el axón,
recubierto por lo que es la membrana citoplasmática. Y luego una prolongación mucho mayor, como veíamos, que se llama axón, que además de estar recubierto por la membrana citoplasmática, está recubierto por lo que se llama vaina de mielina, producida por las células de Schwann principalmente, ¿sí? Que no es continua, donde hay espacios que se llaman nódulos de Rambier, y que es lo que permite la conducción saltatoria del potencial de acción que va a dar lugar al impulso nervioso, al impulso nervioso, a la transmisión, a que se pueda liberar el neurotransmisor hacia otra célula, y vaina de mielina, que va a permitir que se conserve ese cambio de polaridad que es el potencial de acción, que se conserve ese cambio de polaridad a lo largo de la transmisión del impulso. Por eso se dice que la transmisión es saltatoria, ¿sí? La vaina mielina actúa de la misma manera que actúa lo que recubre a un cable eléctrico. Permite que se conserve ese impulso nervioso. Por dentro de sin pérdida de energía o con mínima pérdida de energía. Por dentro del axón hay una serie de filamentos, de microtúbulos y de microfilamentos que podemos ver aquí también en la terminación dendrítica, donde van a circular a través de transporte proteico o el neurotransmisor casi sintetizado o los componentes del neurotransmisor que se van a terminar de sintetizar al final del axón y luego se van a encapsular generando la vesícula del neurotransmisor que en algún momento se liberará para el medio en el espacio sináptico para ser captado por el receptor de otra célula contigua y desencadenar un nuevo impulso nervioso, un nuevo potencial de acción y liberación a su vez de neurotransmisor. Este es un esquema de la membrana citoplasmática, o sea, es el modelo de bicapa lipídica. Esto es una molécula de lípido, esto es otra molécula de lípido. Este es un esquema de los canales que permiten que haya cierta polaridad base en el medio intracelular, si esto lo consideramos como interior respecto del extracelular, que cuando ocurre un estímulo o la presencia de un neurotransmisor cambia esa polaridad y se produce el potencial de acción. Si este fuera la cara externa de la membrana, deberíamos ver también, en este esquema no está, algún esquema de neuroreceptor. Les comentaba acerca de las células de Schwann. Las células de Schwann son parte de un tipo de células que se llaman neuroglía. La neuroglía, como ustedes pueden ver, son células de sostén del tejido nervioso que no se encargan, como las neuronas, de transmitir impulso nervioso, pero son fundamentales para el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el sostén del sistema nervioso, con el trofismo de las células, con el mantenimiento de la concentración que deben tener, del equilibrio hidrosalino que deben tener las células nerviosas, tienen función de defensa, de migración, principalmente cuando hablamos de neurogénesis y de embriogénesis. Y dos de las funciones muy importantes son la síntesis de mielina, ¿sí? Que es lo que va a formar lo que veíamos en dos esquemas anteriores, la vaina de mielina, y también van a funcionar como un sistema de protección que es la barrera hematoencefálica, que los vamos a ver en próximas clases. En el sistema nervioso central, la neuroglía se clasifica, bueno, no existe en otro lugar que no sea en el sistema nervioso central.
se puede clasificar en macroglía y en microglía. Esto lo ven acá, yo se los estoy contando, pero la verdad lo ven, ya deben haber sacado foto y va a ser lo único que estudien y yo les voy a preguntar más de lo que hay acá, les cuento. Bien, tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos y los ependimocitos, cada uno con sus características y función en particular, y las microglías que tienen una función principalmente inmunitaria. También tenemos lo que les comentaba que son las células de Schwann, que la principal función que tienen es la formación de mielina en los nervios periféricos, que van a rodear los axones y van a permitir la conducción saltatoria del impulso nervioso. Y esto, ¿por qué se los cuento? Porque vamos a ver luego como uno de los temas transmisión sináptica, así que les voy a pedir que recuerden estos conceptos que acabamos de ver. Y esto como para hacer una pequeña aclaración a algunas cosas que vimos la clase pasada. Cuando hablamos de divisiones del sistema nervioso, vamos a hablar de acuerdo a qué criterio yo considere para dividir el sistema nervioso. Si se me ocurre, puedo considerar el criterio de partes que me gustan y no me gustan el sistema nervioso. Puedo inventar el criterio, no importa. Ahora, como tratamos de ser científicos, o por lo menos los científicos tratan de serlo, podemos considerar dos tipos de división del sistema nervioso, entre otras, a nivel anatómico o a nivel funcional. Si vamos a hablar de división del sistema nervioso a nivel anatómico, podemos pensar en un sistema nervioso central constituido principalmente por el encéfalo, el tronco y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico constituido por todas las fibras nerviosas que parten desde el sistema nervioso central o llegan a él. Eso es todo. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Entonces, siguiendo con esta división a nivel anatómico, si hablamos del sistema nervioso central, vamos a considerar el encéfalo y la médula. En el encéfalo vamos a considerar el cerebro, el cerebelo y el tronco, que a su vez va a estar dividido en mesencéfalo, protuberancia y bulbo, cada una de estas formaciones y estructuras con una función en particular y, por supuesto, interactuando entre ellas, formarían parte del sistema nervioso central, y un sistema nervioso periférico que está constituido por los nervios y ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Y que tienen, ahora sí, a nivel funcional, diversas formaciones y diversas fibras con distintas funciones. Tenemos como parte del sistema nervioso periférico un sistema nervioso somático que de todos modos está conectado con el sistema nervioso central y cuya función va a ser todo lo que tiene que ver con la vida de relación en el sentido de lo sensoperceptivo y lo motor, y un sistema nervioso autónomo que a su vez se subdivide en simpático y parasimpático, que tiene que ver con todas las funciones de estabilización del medio interno, funciones hormonales, funciones reflejas también a nivel de metabolismo, es decir, con todas las funciones metabólicas que tienen que ver con la composición del medio interno, la nutrición y la síntesis de moléculas necesarias para la existencia. Entonces, esto es todo.
acá se integran el nivel anatómico y el nivel funcional, que si quieren, a nivel funcional lo podemos ver de vuelta como sistema nervioso cerebroespinal, encargado de todo lo que es las funciones sensoriomotoras, y sistema nervioso autónomo, regulando todo lo que tiene que ver con las funciones metabólicas, que a su vez se dividen en sistema simpático y parasimpático, cuyas características las vimos la clase pasada. También vimos la clase pasada, ¿se acuerdan cuando veíamos en esta clase los cuerpos neuronales y el axón? Cuando estamos hablando de cuerpos neuronales, de conjunto de cuerpos neuronales, hablamos de sustancia gris. Cuando estamos hablando de conjunto de axones, estamos hablando de sustancia blanca. Si en sistema nervioso central estamos hablando de cuerpos neuronales, vamos a hablar de núcleos. Y si estamos hablando en sistema nervioso central de conjunto de axones, vamos a hablar de tractos o haces. Y en el sistema nervioso periférico, si hablamos de agrupaciones o conjuntos de cuerpos neuronales, vamos a hablar de ganglios. Y si estamos hablando de sustancia blanca, de conjunto de axones, vamos a hablar de nervios. ¿A qué me refiero con esto? A ver si aparece bien. Acá tenemos una médula en un corte, un esquema longitudinal, pero un corte horizontal, lo mismo que en cerebro. Acá, esta parte más oscura, estamos hablando del sistema nervioso central en conjunto de cuerpos neuronales. Estas son las astas de la médula, ¿sí? Y acá, cuando hablamos de conjuntos de cuerpos neuronales, si lo vemos en corteza, si lo vemos en la zona más exterior del cerebro, con las circunvoluciones, estamos hablando de corteza. Vamos a hablar también de una zona de cuerpos neuronales. Y todo lo que ven acá es sustancia blanca. ¿Mm? Y acá está todo el sistema ventricular. Pero también van a ver algunos núcleos de sustancia gris en el encéfalo, en el medio de zonas de sustancia blanca. Estas agrupaciones de sustancia gris, como estamos en el sistema nervioso central, se llaman núcleos. Y las distintas agrupaciones que van a tener los axones en lo que es la sustancia blanca, vamos a hacer algunos ejemplos de ellos ahora en esta clase, se van a llamar tractos que van a constituir toda esta zona que se llama sustancia blanca. Entonces, cuando hablamos en sistema nervioso periférico de esto, los remito a la diapositiva que se ve mejor a la ilustración que se ve mejor en el slide de la clase pasada. Cuando hablamos en sistema nervioso periférico de ganglios o cadenas ganglionares, es decir, de sustancia gris, hablamos de ganglios, ¿sí? Y cuando hablamos de prolongaciones de fibras, de conjuntos de axones, hablamos de nervios. Si acá los axones son nervios, acá son haces. Si acá la sustancia gris es núcleo, acá la sustancia gris es ganglio. Eso para volver a temas de la clase anterior que me parecía pertinente aclarar. Y siguiendo con los esquemas, y ya que en un momento nombramos médula espinal, ustedes de la materia anterior, que los que no la cursaron por lo menos consigan ese material, por favor, porque lo tienen que entender por más que le hayan dado por sabida la materia.
Y a los que no se lo acuerdan, debe ser el 90% de los que están escuchando esto, exagero, pero a propósito, para que les dé un poquito de bronca y orgullo y vayan al tema, tendrían que repasar lo que está en el libro de biología en el que vieron este tema de motoneuronas y médula espinal. Y esto, como en la parte 2 del video 2 de esta clase vamos a hablar de arco reflejo, les recuerdo este esquema donde hay podríamos considerar acá que esto fuera un tendón que tiene un receptor, una especie de un tipo de mecanorreceptor que es estimulado y transmite ese estímulo a un nervio sensitivo donde una neurona llega al asta anterior de médula. Acá pueden ver cómo esto es un nervio, ¿sí? Que acá ya en médula constituye sustancia blanca. Acá se encuentra con una interneurona que tiene un cuerpo y un axón. Como acá está toda la concentración, hay algunos axones, sí, pero acá está toda la concentración de cuerpos neuronales, por eso es sustancia gris. Se encuentra con una interneurona que conecta con una motoneurona cuya acción se va a ejercer sobre un músculo produciendo una contracción que va a producir una flexión, una aducción, una abducción, etcétera, como ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de arco reflejo, hablamos de un estímulo que impacta directamente sobre un receptor, se transmite por una neurona aferente, neurona que va hacia la médula espinal y se conecta con una motoneurona a través de una interneurona o no, eso depende, motoneurona que va a ejercer la actividad que está dispuesta a ejercer. En todo esto hay neurotransmisión y como esta neurotransmisión es entre una neurona aferente y una neurona eferente, a veces ni existe esta neurona que intermedia entre las dos, a veces sí. Esta transmisión no va hacia niveles superiores, no va hacia corteza. Ese tipo de transmisión, a partir de un estímulo que se transmite hacia médula y a partir de ahí sale una neurona eferente que va a efectuar, valga la redundancia, su acción en un órgano en particular, sin mediar ninguna otra estructura del sistema nervioso en particular. Este tipo de fenómeno se va a llamar arco reflejo. Recuérdenlo porque después lo vamos a retomar en el segundo video, sí. Bien. Les decía, ¿por qué hacía hincapié en sustancia blanca y en sustancia gris? Porque a nivel cerebral vamos a encontrar distintos tipos de fibras que forman la sustancia blanca. Fibras interhemisféricas son las fibras de lo que se denomina cuerpo calloso, que son las fibras que unen los dos hemisferios cerebrales. Esas son fibras interhemisféricas. El cerebro, como recordarán, está dividido en dos hemisferios. Hoy vamos a terminar esta primera parte del video hablando de esos dos hemisferios y de sus especializaciones. Esos dos hemisferios están conectados entre sí por fibras interhemisféricas que forman lo que se llama el cuerpo calloso. Hay otras fibras intrahemisféricas, es decir, que están dentro, en la sustancia blanca, dentro de cada hemisferio, que son fibras largas y cortas que conectan distintas áreas de corteza de un mismo hemisferio. Y hay fibras de proyección, que son fibras que conectan corteza con algunos centros
subcorticales, es decir, con algunos núcleos que están en el medio de esa sustancia blanca cuando les mostraba el corte horizontal del cerebro hace 3 o 4 slides, ¿sí? Entonces, en la sustancia blanca cerebral que veíamos acá, ¿sí? Tenemos fibras interhemisféricas que forman el cuerpo calloso, que unen los dos hemisferios, fibras intrahemisféricas que unen distintas áreas de un mismo de corteza y dentro de un mismo hemisferio, y fibras de proyección que unen corteza con esos núcleos de sustancia gris que están rodeados de sustancia blanca. Esto vamos a hablar muchas veces de este tipo de fibras, tanto de las interhemisféricas de asociación y de proyección. Entonces, el sistema nervioso, como les decía en un momento que la neurona es una célula ultra especializada en lo que es la transmisión e integración de información, el sistema nervioso es un sistema también encargado de eso, evidentemente, pero hay otros sistemas que también tienen la función de integrar información y transmitir información, que son el sistema endocrino y el sistema inmune. Del sistema endocrino vamos a hablar hacia el final de esta materia. Del sistema inmune no creo que hablemos, salvo lo que involucre de alguna manera lateral algún comentario sobre el sistema endocrino, pero es bueno tener en cuenta que todos estos sistemas de transmisión e integración de información son fundamentales para la integridad y el desarrollo biótico. A nivel de sistema nervioso, y ahora lo vamos a ver cuando veamos un pequeño pantallazo de sinapsis, ¿cómo podemos estudiar este sistema nervioso como un sistema de transmisión e integración? Bueno, lo estudiamos describiendo lo que es la neurona y también sabiendo lo que es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es una molécula particular, muy particular, sintetizada, son diversos tipos de moléculas sintetizadas por las neuronas que permiten la intercomunicación entre las neuronas. Son sustancias que se liberan de una neurona hacia otra y permiten justamente la transmisión sináptica. Esos neurotransmisores, según cómo estén compuestos, según su composición, pueden ser colinérgicos, como la acetilcolina, adrenérgicos, es decir, están compuestos principalmente, el compuesto principal son aminas, por ejemplo la adrenalina, la histamina. Pueden ser aminoácidos como el GABA, neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso central. Pueden ser neuropéptidos como la endorfina. Pueden ser incluso radicales libres como el óxido nítrico y el ATP. Entre el neurotransmisor que es secretado por la neurona presináptica y el receptor que está en la membrana de la neurona postsináptica, para que se pueda unir ese receptor, ese neurotransmisor a ese receptor, tiene que mediar lo que se llama un reconocimiento recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura química del neurotransmisor debe tener afinidad con la estructura química del receptor que va a estar en la cara externa de la membrana de la neurona a la cual se va a unir el receptor. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a describir un poco más en este esquema. Como saben, hay un potencial de acción que se genera a nivel del cuerpo neuronal y del cono axónico, que es la zona que está entre el cuerpo neuronal y el axón. En el potencial de acción se activa la entrada de calcio al medio intracelular, hacia adentro de la neurona, a través de esos canales que
describíamos brevemente hace algunos slides, y que producen, mediante la cual se produce la despolarización de la membrana. Esa despolarización va a ser la que permita el transporte de las moléculas que van a constituir el neurotransmisor en la vesícula sináptica, neurotransmisor que se va a rodear de una vesícula sináptica, que se va a funcionar esa vesícula sináptica, que es como una bolsita que rodea, que empaqueta a moléculas de neurotransmisor, y esa bolsita está formada por la misma composición de bicapa lipídica de la membrana. Esa vesícula va a viajar hasta la membrana, se va a fusionar con ella en la cara interna y va a liberar, producto de esa fusión, va a liberar neurotransmisor, ¿sí? Por ejemplo, acetilcolina, y ese neurotransmisor, en lo que se denomina este espacio sináptico, que es un espacio virtual que existe entre la terminación dendrítica de la neurona de la que sale el neurotransmisor y la terminación dendrítica de la neurona que va a recibir ese neurotransmisor, esas moléculas de neurotransmisor se van a encontrar con receptores afines a esa molécula porque tienen una estructura muy parecida que los va a contener, y al producirse esa unión de neurotransmisor con receptor, se va a producir un potencial de acción y así se va a producir de vuelta lo que se producía para la liberación de este transmisor cuando veíamos aquí, ¿sí? Para que se den una idea, yo lo grafico de una manera bastante burda, si se quiere, pero que termina siendo muy clara. Imagínense que yo soy un neurotransmisor que llego a un aeropuerto y cuando salí de la manga o del free shop del avión, del aeropuerto, perdón, salgo, paso por el molinete o por la puerta que me comunica hacia el lobby y ahí me está esperando un remis o alguien de Uber con un cartelito que tiene mi apellido. Entonces, yo tengo como neurotransmisor una afinidad al tipo que tiene ese cartelito que es el receptor. Por lo tanto, yo me dirijo hacia donde está el tipo que está teniendo el cartel, que sería el receptor de la célula postsináptica, que dice mi nombre. Ese es un ejemplo de afinidad que en el caso de las neuronas es una afinidad química. Bien, en algún momento vamos a volver a lo que es sinapsis nuevamente porque entender la sinapsis les permite entender la farmacología, así de sencillo y así de importante. Si ustedes saben que hay neurotransmisores, que esos neurotransmisores se sintetizan, los principales componentes del neurotransmisor se sintetizan en el núcleo y viajan a través del axón, que se terminan de sintetizar generalmente hacia el final del axón y se empaquetan en las vesículas sinápticas que después se van a fusionar con la membrana sináptica de lo que es la membrana presináptica, o sea, la célula donde se está produciendo todo esto, que al fusionarse se libera el neurotransmisor hacia la membrana postsináptica, o sea, la célula que va a recibir ese neurotransmisor, y que lo recibe a través de un receptor que tiene cierta afinidad química, si no, no lo recibe. Si ustedes saben eso, y principalmente este concepto de afinidad entre neurotransmisor y receptor, van a poder entender lo que es la farmacología. Es bastante sencillo de entender si lo empiezan a entender desde esta idea. Así que los invito a que recuerden estos conceptos porque los vamos a retomar más adelante. Bien, y para terminar, algo que está dentro del programa y tiene que ver con lo que hablábamos de descripción del cerebro y de
lo que les hablé de los dos hemisferios y de las fibras interhemisféricas que forman el cuerpo calloso, que van a unir no solo anatómicamente los dos hemisferios, sino que van a transmitir información de un hemisferio hacia el otro. Es importante de todas maneras que, si bien los dos hemisferios están comunicados, el hemisferio izquierdo tiene una especialización y el derecho tiene otro tipo de especialización. Pero los dos trabajan en conjunto, esto es lo que no tienen que olvidar, los dos trabajan en conjunto. Es más, trabajan en conjunto y de manera sinérgica. Esto es, amplificando las especializaciones de cada uno. El hemisferio izquierdo tiene principalmente un procesamiento lógico-matemático, que tiene que ver con el manejo de procesamiento secuencial, temporal, y tiene que ver con los aspectos lingüísticos de la comunicación, con el cálculo y ese tipo de procesamiento. En cambio, el hemisferio derecho, a todo esto estoy hablando principalmente de procesamiento cortical, ¿sí? El hemisferio derecho es el hemisferio intuitivo, analógico, es el que no procesa de forma lineal sino simultánea, el que no procesa en forma secuencial, sino que ni de cálculo, sino que tiene que ver con todo lo que es no lingüístico, que sin embargo es simbólico, pero es no lingüístico y no numérico, que tiene que ver, por ejemplo, con el tono de voz, el volumen de voz, lo gestual, todo lo que tiene que ver, para que se den una idea, con, por ejemplo, el lenguaje corporal y el lenguaje gestual. Bueno, en eso está especializado el hemisferio derecho. Ahora, cuando yo me estoy comunicando, si yo me comunico solamente de una manera, como me ven a veces a mí en los videos, porque no estoy tan suelto como en las clases, que estoy así medio que parece que ustedes ponen una grabación y nada más y no importan los gestos, o porque no se ven, bueno, es porque hay mayor función del hemisferio izquierdo. Pero si yo además muevo las manos, uso distintos tonos de voz, de volumen, o uso las pausas, bueno, ahí estoy apelando al hemisferio derecho de ustedes, ¿sí? Si podemos apelar tanto en lo que yo emito como en lo que ustedes reciben a los dos hemisferios, la comunicación va a ser mucho más rica, mucho más completa. Bien, con esto creo que terminamos la primera parte de la clase de hoy, el primer video. A ver. Ah, no, nos faltaba neuronas espejo. Neuronas espejo lo puse acá porque principalmente para que les quede el contenido. Después googlean y van a encontrar un montón de cosas, ¿eh? Pero para los que todavía no tienen el libro, que de alguna manera se van a hacer, y yo sé que eso va a ocurrir, de los contenidos del libro, de todos modos decidí ponérselos, aunque no sea una información gráfica, porque creo que no está en el libro. Pero sí hay un video de Alicia Resueño que les recomiendo que vean, porque realmente está muy bueno, donde se habla de neuronas espejo. Son neuronas que están principalmente en la corteza premotora y en la corteza primaria somatosensorial, que luego vamos a ver, y que un investigador que se llamaba Giacomo Risolati, un investigador italiano, que a través de distintos mecanismos de investigación eh, de funcionamiento del sistema nervioso central, descubrió que estas neuronas se activaban cuando el observador veía una acción que ejecutaba otro individuo. Con el solo hecho, y lo interesante es esto, que eran neuronas que estaban no solo en la corteza somatosensorial, sino en la corteza premotora, o sea, eran
había algunas neuronas de la corteza premotora, o sea, no sensoriales, sino motoras, que se activaban no con un movimiento, sino con la visualización de una acción por parte de otro individuo. Por lo tanto, denominó a estas neuronas espejo, porque las asoció con el comportamiento imitativo. Estas neuronas están también conectadas con el sistema límbico, con todo lo que es el procesamiento emocional y que tienen que ver con la memoria y con el aprendizaje. Y por supuesto, como se podrán imaginar, son neuronas que no solo intervienen en funciones cognitivas porque tienen que ver con la capacidad imitativa, por eso las podemos relacionar con las teorías de Albert Bandura, el psicólogo cognitivista, sino también posibilitan el lazo social, ya que posibilitan la empatía. Así que si queremos buscar alguna base neurofuncional de la empatía y del aprendizaje por imitación, no podemos dejar de incluir en esa base neurofuncional a las neuronas espejo. Bien, con esto terminamos la primera parte de la clase de hoy y vamos a pasar a organización psicomotriz en el segundo video. Los veo allí. Que sigan bien.